El templo mayor tiene que entenderse como una ciclicidad. Para que se dé una ciclicidad tiene que existir una oposición de contrarios. Y esto lo podemos ver de una manera estática en la arquitectura misma del templo, o lo podemos ver desde un aspecto dinámico a través del mito del Coatepec, el mito del nacimiento del sol precisamente en el Cerro de las Serpientes. Vayamos al primer caso. El templo mayor representa una dimensión doble en la que la parte septentrional está ocupada por una fuerza, la parte meridional está ocupada por la otra. En la parte del norte, quien domina es el dios Tlaloc. En la parte del sur, quien domina es el dios Huitzilopochtli. Por un lado tendríamos en el norte lo femenino, lo húmedo, lo frío, lo de abajo. Por el lado contrario estaría Huitzilopochtli como dios solar, que está representando lo alto, lo caliente, lo masculino. Ninguno de los dos puede existir sin el otro. El templo mayor recibe el nombre de Coatepec. Coatepec es el Cerro de las Serpientes. Este nombre de Coatepec es precisamente el del cerro, donde se produjo el milagro del nacimiento del sol. Y es también un claro ejemplo de transición de gobierno. La que sirve de eje en este caso es una diosa muy poderosa que es Cihuacóatl, una mujer que hace el papel de sacerdotisa que está barriendo ritualmente, cae un plumón del cielo, ella la guarda el plumón en el seno y resulta embarazada. Y esto no es sino el matrimonio del cielo con la tierra para producir un nuevo ser. Pero resulta que ella ya había antes tenido muchos hijos de carácter femenino. Son la luna, Coyolxauhqui, y 400 guerreros, que son 400 guerreros nocturnos. Cuando los poderes femeninos, los poderes de la noche, se dan cuenta de la preñez de la madre, no quieren perder su dominio. Y se hace todo un plan encabezado precisamente por la diosa lunar, por Coyolxauhqui. Es necesario interrumpir el embarazo, interrumpirlo incluso con el asesinato de su propia madre. Todos se confabulan, atacan, y para hacer breve el relato, nace el sol, pero nace ya armado, y al final él se impone matando a su hermana y matando a muchos de sus hermanos y haciendo que otros huyan. Todo este mito, toda esta acción está representada ritualmente y arquitectónicamente en el templo. Está plasmado en la escultura de Coyolxauhqui al pie de la escalinata. O sea, la diosa es matada en las alturas, rueda, como nos dice el mito, hasta caer vencida a los pies de su hermano. Pese a que el mito termina aquí, queda ya implícito que el sol también caerá para dar paso a la fuerza alterna. ¿Cómo fue el principio de la ciudad? En primer lugar, por ejemplo, ¿por qué este valle?
¿no? Sí. ¿Qué ofrecía este valle? Que ahora, bueno, la gente lo ve muy árido, ¿no? Y bueno, totalmente conurbado en muchas secciones, ¿no? Pero originalmente, ¿cómo era el ambiente? Y qué elementos vieron los teotihuacanos para fundar ahí la ciudad, ¿no? Dos cosas. Muy cerca del asentamiento se localizan los principales yacimientos de obsidiana. Hay que recordar que la obsidiana era el material con el cual se fabricaban la mayor cantidad, casi todos los instrumentos punzocortantes, cuchillos, puntas de flecha, en fin, todos estos objetos que ahora son los que utilizamos o fabricamos con metal. Ellos no conocieron los metales, de tal manera que era la obsidiana un recurso muy importante. Muy cerca de Teotihuacán se localizan estos yacimientos, por lo cual nosotros tenemos evidencias de que probablemente los teotihuacanos, o muy seguramente, controlaban los yacimientos de obsidiana. La obsidiana llegaba a la ciudad en forma de materia prima, en los talleres de la ciudad se transformaba y seguramente se distribuía en muchas partes de lo que era el antiguo territorio mesoamericano. Otra cosa interesante es de que Teotihuacán se encuentra ubicado en lo que sería el paso natural entre la costa del Golfo y el Pacífico, de tal manera que en esa época había muchas otras comunidades que necesitaban estar intercambiando o vincularse y necesariamente Teotihuacán facilitó o se ubicó en ese lugar para aprovechar este paso natural. Esto que mencionas del control de obsidiana, bueno, es muy importante, me parece, porque además es como el control de la tecnología, ¿no? Todas las herramientas y toda la cuestión bélica, ¿no? De la fabricación de armas, pues ellos tienen la materia prima para hacerla. Oye, también hablan de que, bueno, estaba cerca del lago, ¿no? También hay una explotación de la cuestión lacustre. Cuando surge Teotihuacán, existen una gran cantidad de comunidades que están explotando los recursos que provee el medio ambiente. Algo interesante que nosotros hemos notado en los últimos años es de que al inicio de Teotihuacán se construyen unas obras hidráulicas muy grandes, muy importantes para favorecer la producción agrícola. Sin embargo, notamos que muy al principio de Teotihuacán, probablemente por una decisión del Estado, del gobierno teotihuacano, se ordena la clausura de estas obras. Esto nos lleva a plantear una situación problemática. Los teotihuacanos dejaron de producir en una fase muy temprana de su desarrollo los alimentos necesarios para sostener a su propia población. ¿Tienen alguna explicación por qué pasó esto? Es muy probable que quien estaba a cargo de la dirección, vamos a decir, del gobierno de Teotihuacán, se haya percatado de que aún explotando todas las tierras cultivables, la producción habría sido insuficiente para sostener a una población tan grande. Los cálculos que se han hecho por distintos investigadores indican que la producción agrícola del Valle de Teotihuacán no podría mantener a más de 40,000 personas, y eso estamos considerando ya una cantidad de personas muy alto. Si nosotros pensamos que en algún momento Teotihuacán llegó a tener hasta 200,000 personas, eso implica que la mayor cantidad de los alimentos que se consumían en la ciudad eran importados. A la larga, como te digo, seguramente esto generó problemas serios. La idea de que existe un lugar para el espíritu después de la muerte determinó complejos rituales funerarios. Los lugares de destino en el más allá no dependían de la conducta del individuo en la tierra, sino de la forma de su muerte, y esta era determinada por los dioses. El inframundo, o Xibalbá, era el sitio al que llegaba el espíritu después de recorrer un largo y peligroso camino. Al completar el recorrido, se encontraba con los dioses de la muerte y ocupaba su sitio de descanso eterno. Pero en algunas ocasiones podía regresar y participar en los ritos de sus descendientes. Por estas creencias, en la sepultura se colocaban múltiples objetos, como vasijas con agua y alimentos, figurillas, joyas y a veces el cuerpo del perro del difunto, cuyo espíritu guiaría a su amo en el camino.
Con una notable conciencia histórica, algunos mayas registraron su propio devenir. Para ello, crearon un sistema de escritura en el sentido pleno del término, que se adaptó al idioma que hablaban, una forma antigua de lengua cholana oriental. Establecieron 2 clases de glifos: los logogramas, que expresaban una palabra completa, y los fonogramas, que solamente marcaban sonidos vocálicos y silábicos. El sistema fue desarrollado y perfeccionado desde el período clásico temprano, y a través de la escritura, la cholana oriental se convirtió en la lengua de prestigio de la sociedad clásica maya y se extendió fuera de su área de origen. Las inscripciones mayas nos permiten penetrar en el universo complejo de creencias y de concepciones que permeaban este universo sagrado del poder dinástico, que era un poder definitivamente sacralizado. Y es que las inscripciones ahora revelan una multitud de aspectos y de acontecimientos que marcaron la historia de los antiguos mayas durante el periodo clásico. Los registros históricos se plasmaron en monumentos públicos, tales como estelas, altares, tableros y dinteles de piedra, así como en pinturas, murales de edificios y piezas cerámicas, entre otros objetos. Una de las piezas representativas de esta colección es justamente este tablero del trono del Templo 21 de Palenque. Este monumento muestra en la parte central al gobernante emblemático de la dinastía palencana, Kinish Hanap Pakal, sentado sobre un trono forrado con piel de jaguar, y está sosteniendo una espina de raya decorada con la imagen del dios perforador, o el dios de los autosacrificios, razón por la cual también a este tablero se le ha llamado el tablero de los autosacrificios. Fue labrado en tiempos no de Pakal, sino del gobernante Kinish Akal Monab, que está representado hacia la izquierda del gobernante palencano. Los textos dan cuenta de las biografías, las hazañas guerreras y las ceremonias de sus gobernantes. A menudo se remontan a tiempos pasados para relatar la existencia de sus fundadores dinásticos y demostrar así su legítima herencia. El desciframiento de la escritura maya permite reconocer la identidad de los personajes representados en los monumentos esculpidos. En el caso del tablero de los autosacrificios, tenemos justamente representado aquí a un sacerdote, y sabemos que tiene ese carácter por el título que ostenta en la parte final del texto glífico que lo identifica. Está interactuando con el gobernante de Palenque. Junto a esos 2 personajes, se encuentra en la parte central y sentado sobre un trono de jaguar el gobernante Kinish Hanap Pakal, el cual también reconocemos por el nombre glífico asociado. Dice el texto glífico en esta sección: Ubajilan Cha, Ukokankan. Él es la personificación del señor Espina de Mantarraya, el señor de 5 catunes, Howinikabajau. Por último, en el lado derecho del monumento, tenemos a este personaje que también está ataviado con una capa de plumas, como lo hace Kinish Akal Monab, el gobernante. Pero él es el hermano menor de Kinish Akal Monab y sabemos que es el heredero del trono. Esta gran ceremonia parece haber sido dedicada al dios Sol Jaguar del inframundo. Tras permanecer al menos 14 siglos oculta, la escultura del dios del fuego, Huehueteotl, 2 monolitos de piedra verde y el fragmento de otra fueron encontrados en lo alto de la pirámide del Sol. Esta representación se trata de la escultura más grande del dios del fuego recuperada en Teotihuacán, la cual conserva de manera inédita parte de la pigmentación original sobre los diseños geométricos. Recientemente, el arqueólogo Alejandro Saravia encabezó el equipo que excavó por primera vez en la cima de esta emblemática estructura, con el objetivo de indagar en cuánto tiempo se construyó el edificio y cuál fue su proceso constructivo. Ambas preguntas están en espera de respuesta,
hasta obtener los resultados de fechamiento de las muestras de carbono 14 recolectadas en las excavaciones y del análisis del contexto del hallazgo. Lo importante de este hallazgo es que abre nuevas líneas de interpretación sobre el aspecto simbólico de la pirámide y sobre la religión teotihuacana. Es posible que la pirámide del Sol fuera escenario de cultos de carácter ígneo y de finales de ciclos calendáricos. Yo quiero hablar un poquito sobre algo que concibieron los pueblos nahuas y que revela, en cierto modo, el meollo de su visión del mundo. Ellos tienen esta expresión en náhuatl, Xochitl Cuicatl, que quiere decir flor, canto. Por ejemplo, Nezahualcóyotl, en un poema de la colección de cantares que está aquí en la Biblioteca Nacional, dice: Axcan noyol kimati, nik kita in Xochitl, nikakin cuicatl, maca cuetlauia. Ahora lo sabe mi corazón, escucho un canto, contemplo una flor, que no se marchiten. ¿Qué quiere decir flor y canto? Después de mucho análisis de textos, he llegado a la conclusión, y mi maestro Garibay también, que flor y canto quiere decir lo bello, el arte, la verdad, lo que importa al ser humano más íntimamente. ¿Por qué? Pues la flor es la belleza, ¿no? Y el canto también, la palabra, pero vuelta canto, la palabra en la forma más humana y más a la vez halagüeña. Fue en Huexotzinco, a fines del siglo XV, cuando el señor Tecayehuatzin reunió un grupo de sabios y poetas y les dijo: quiero que me digan qué significa flor y canto. Parece un diálogo platónico. Algunos han dicho: este lo inventó usted. Aquí está el texto, en náhuatl. Dice Tecayehuatzin: he reunido a esta gente para que me digan qué piensan. Yo pienso que flor y canto, aso tle nelli intlalticpac, tal vez sea lo único verdadero en la tierra. Y llega un señor que se llamaba Ayocuan de Tecamachalco, y él dice: las flores y los cantos son inspiración divina, pero nosotros las echamos a perder. Y viene otro y dice: para mí flor y canto es con lo que recubro mi cabaña para sentirme de alguna manera arropado en la tierra. Y viene otro que se llama Aquiautzin de Ayapanco y dice: flor y canto es como cuando consumimos hongos alucinantes de Onanácatl y vemos visiones de colores y después quedamos cansados y todo se desvanece. Y viene otro y dice: flor y canto es lo que nos muestra que el ser humano puede decir palabras verdaderas. Y así van continuando, uno tras otro, dando su parecer. Es bellísimo. Y esto está en el núcleo del pensamiento náhuatl. Yo publiqué como tesis, después de que lo presenté aquí en la UNAM, en 1956, la filosofía náhuatl, y allí tiene un capítulo especial, la flor y el canto. A diferencia de Aristóteles, de Santo Tomás de Aquino, de Hegel, de Marx, que son filósofos racionalistas, esto es poesía. Esto se parece a Platón, a Kierkegaard, a Unamuno, a Bergson. Yo pienso que es filosofía. Y esto es algo aplicable a nuestra vida de hoy día. Yo personalmente creo en la flor y el canto. Para mí esa es la vida. Flor y canto tiene un mensaje para el ser humano de hoy. Al final del diálogo, Tecayehuatzin dijo: quiero decirles que la amistad es como una lluvia de flores. Ved, contemplad como una mazorca dorada se nos torna un collar. Y dice: flor y canto
es lo que hace posible la amistad. Es muy bello. Lo que estoy diciendo aquí es una probadita, porque en realidad el pensamiento de Flor y Canto permea toda la filosofía, digamos, de los antiguos mexicanos. Ustedes vean a los artistas de hoy, a los que fabrican papel de amate, a los que hacen la cerámica. Ellos tienen la flor y el canto. Están en su alma, ven flores y sienten de que brota de ellas un canto. Eso es lo que yo quería reflexionar con ustedes. Guadalupe, vamos a tratar de analizar lo que sucede en 1808, porque realmente es una coyuntura muy importante para comprender el inicio de la Revolución de Independencia 2 años después. Tú recuerdas que los elementos centrales de esto, y que es bueno que el público que nos está escuchando los tenga presente, es que las fuerzas francesas, que en ese momento estaban encabezadas por el imperio de Napoleón Bonaparte, se encuentran en España porque habían hecho un convenio con el rey Carlos IV para pasar a Portugal, porque querían justamente invadir Portugal y repartirse ese territorio entre los reyes españoles y el imperio de Napoleón. Sí. Pero finalmente, ya estando en territorio peninsular, debido también a contradicciones que estaban viviendo el rey Carlos IV y las fuerzas que apoyaban al Delfín, a su hijo, que después gobernará bajo el nombre de Fernando VII, encuentran una coyuntura los franceses favorables para detener tanto al rey como a su hijo y nombrar, Napoleón hace que abdiquen a favor de Napoleón los dos, claro. Y él nombra rey del imperio español, digamos, de todo el imperio español, a su hermano José Bonaparte. ¿Cómo ves esta repercusión, esto que está sucediendo en la península ibérica, en España en concreto? ¿Cómo ves su repercusión en la Nueva España? Fíjate, Cristi, que yo creo que 1808 es, como dice Carlos Bustamante, el botafuego de la revolución. Es decir, lo que va a prender la mecha, que va a aparecer después ya claramente en 1810. Yo creo que 1808 es una coyuntura muy importante para aquella unidad que se llamaba monarquía española. De pronto, algo inédito que nunca había pasado, se han quedado sin monarca, no hay rey. Algo que nunca había sucedido es que el padre Carlos IV abdicara a nombre de su hijo Fernando VII y luego ambos abdicaran a un tercero extraño, que es el emperador de los franceses, Napoleón I. Por supuesto, no puede venir a reinar Napoleón y va a nombrar a su hermano mayor, que es rey de Nápoles. Bueno, lo ha puesto Napoleón ahí como rey de España y va a gobernar de 1808 a 1813. Es decir, no poco, 5 años va a ser rey de toda la monarquía española. Pero es un extraño. Yo creo que eso va a ser verdaderamente algo único que va ahora sí a presentarle a la Nueva España una posibilidad de auténtica independencia. Miguel Hidalgo y Costilla, el padre de la patria, fue fusilado el 30 de julio de 1811, pero se convirtió en héroe mucho tiempo después. En la segunda mitad del siglo XIX, los gobiernos liberales se encargaron de forjar la imagen heroica de los caudillos de la independencia para que cualquier mexicano los reconociera por su rostro y nombre. Así se fortaleció el nacionalismo y se formó una galería de héroes de la patria. En 1867, el presidente Juárez emitió timbres postales con su imagen, y 2 años después, el Congreso de la Unión emitió el decreto para la creación del Estado de Hidalgo. Ya en el siglo XX, José Clemente Orozco plasmó la imagen de Hidalgo en el mural que pintó en el Palacio de Gobierno de Guadalajara.
y David Alfaro Siqueiros los retrató en un mural que está en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. A lo largo de este siglo se emitieron diversos billetes y monedas con la imagen del caudillo. En 2010, durante los festejos del Bicentenario de la Independencia, el Banco de México emitió un billete de 200 pesos con su imagen portando el estandarte de la Virgen de Guadalupe. También podemos ver su rostro en los billetes de 1,000 pesos. El festejo de El Grito, que se conmemora cada año la noche del 15 de septiembre desde hace casi 2 siglos, es un evento crucial para la vida de los mexicanos. Esto que nos cuenta sobre la museografía y sobre la idea de ir acomodando las piezas, etcétera, resulta muy curioso porque todo esto se va generando en la década de la guerra. Pareciera que todo esto que tiene que ver con la cultura y nuestro pasado debía estar en las últimas de las prioridades y sin embargo siguió desarrollándose. Por ejemplo, la primera ley de protección del patrimonio es de 1914, de abril de 1914, del gobierno de Victoriano Huerta. Es muy curioso porque nace de un asunto que no tenía nada que ver, nace de una posible reforma a la educación artística en Bellas Artes. Pero como coincide con el escándalo de haber encontrado a la Gioconda, que se la habían robado un año antes y la encontraron abajo de una cama, y entonces se ve que hay una desprotección de todo lo que es el patrimonio nacional, entonces el secretario de Educación lanza una iniciativa de protección del patrimonio arqueológico y artístico en México para que no pueda ser exportado y lo declara de utilidad pública. Es la primera y no se vuelve a mover hasta muchos años después. Llegan también las otras colecciones, nace esta arqueología y esta antropología de la que nos estás dando cuenta. Y que eso está ocurriendo además en algunas regiones, en otras regiones también, ¿no? En ese momento también el caso de Yucatán, que está, digamos, las poblaciones mayas están también presionando al gobierno local para la preservación de los monumentos de Chichén Itzá, de Uxmal, los principales sitios arqueológicos. Hay una presión ahí fuerte también y hay un recuerdo también vivo, incluso en Yucatán y en Oaxaca, bueno, sobre periodos anteriores como la intervención francesa, donde colecciones completas fueron a dar y todavía están allí en el Museo Británico, en el Museo del Hombre en París, ¿no? Donde hay una gran colección que es producto prácticamente, pues, por una parte de las donaciones de los poderosos, por otra es un producto del saqueo también. Y todo esto yo creo que va a confluir en el 14 también, coincide efectivamente con el gobierno de Victoriano Huerta, ¿no? Sí. Y después, ya en 17, Carranza sí convierte esta idea de la protección en parte del proyecto republicano. En el origen y fundación de las ciudades de Tenochtitlan y Tlatelolco se mezclan la historia y el mito. Después de una larga peregrinación, los aztecas, posteriormente llamados mexicas, llegaron a la Cuenca de México y se instalaron en las riberas del lago de Texcoco, donde fundaron la capital de lo que sería su imperio. En la monarquía indiana de Fray Juan de Torquemada, escrita en el siglo XVII, se dice que el dios Huitzilopochtli le entregó 2 tlaquimioli o envoltorios sagrados. Uno de ellos contenía una piedra verde llamada chalchihuite y el otro 2 palos para encender el fuego. Según el mito, esta diferencia provocó que después de permanecer asentados durante algunos años en Tenochtitlan, el grupo que había recibido el chalchihuite se separara para trasladarse a unos islotes más al norte, conocidos como Xaltilolc o Montículos de Arena. Allí fundaron en 1337 una ciudad gemela de Tenochtitlan, a la que llamaron Tlatelolco. A partir de entonces, y a pesar de que compartían sus dioses y calendarios rituales, hubo una rivalidad constante entre ambas metrópolis. Relatan diversas fuentes históricas cómo los mexicas en un momento dado están asentados en un lugar llamado Aztlán, el lugar de la blancura, de las garzas blancas, etc. En realidad ya desde ahí empieza un problema, ya que hay investigadores
que piensan que en realidad Aztlán es un lugar mítico. Otros dicen que no, que es un lugar real y que está asentado, digamos, hacia el norte de lo que sería Tenochtitlan. El hecho es que realmente hay varias fuentes que coinciden en relatar este acontecimiento y cómo en un momento dado van a salir de ese lugar Aztlán guiados por su dios Huitzilopochtli para buscar un lugar que este dios les ha prometido. De esa manera se empiezan a desplazar, van avanzando, van caminando, se van asentando en diversos puntos, y hay uno de estos puntos que es fundamental. Resulta que al asentarse en Coatepec, que se dice, según las fuentes, está cercano a Tula, Hidalgo, allí se va a dar un combate, una pelea, una lucha entre algunos de los barrios que venían componiendo el grupo mayor, ¿no? Es así como los Huiznagua piensan que ese es el lugar ya definitivo, el que les ha prometido el dios, mientras que la gente que le es fiel a Huitzilopochtli, a su guía, a su dios tutelar, etcétera, piensan que no, que todavía es otro el lugar al que deben llegar a fundar su ciudad. De esto se va a derivar un combate entre estas facciones, saliendo triunfante el grupo de Huitzilopochtli. Y continúan adelante hasta llegar en medio del lago de Texcoco. Allí vemos dos aspectos, uno el mítico, otro el histórico, el acontecimiento real. El mítico nos señala que al estar deambulando allí por las cercanías del lago, alcanzan a ver un águila precisamente parada sobre un nopal. Aquí también viene una divergencia, porque hay cronistas como Fray Diego Durán que nos señala cómo esta águila estaba allí tomando el calor del sol, y en una de las láminas del Códice Durán vemos cómo tiene una serpiente en el pico. En cambio, en otra vemos que se menciona que el águila está devorando pájaros. De esta manera, pues, el hecho fundamental es que va a estar esa presencia del águila, que no es otra más que la imagen del dios solar. Es el sol, el águila, es el ave que vuela más alto, igual que el sol lo hace, y por lo tanto es además el símbolo de Huitzilopochtli. El hecho es que se van a sentar en el lugar que su dios les ha señalado. A partir de ahí van a dividir lo que será su ciudad de Tenochtitlan en 4 parcialidades, en 4 grandes barrios, ¿verdad? Y en medio se va a ubicar el templo dedicado a su dios. La versión histórica, que también tenemos relato de ella, nos dice otra cosa. Nos dice cómo estos terrenos estaban ocupados por, o eran parte del imperio tepaneca, por aquel entonces dirigido por Tezosomoc de Azcapotzalco. Y cómo Tezosomoc les va a dar permiso de que se asienten en esos islotes en medio del lago, siempre y cuando les sirvan como mercenarios en sus guerras de conquista, y también le paguen un tributo al imperio tepaneca. Se asientan en el lugar, empiezan a cumplir con el pago a Azcapotzalco, y ya desde entonces también empiezan poco a poco a ver de qué manera podrán liberarse de ese yugo tepaneca que los está oprimiendo. Cuando regresaron las expediciones capitaneadas por Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva, que habían descubierto la península de Yucatán y la isla de Cozumel, Diego Velázquez, gobernador de Cuba, empezó a organizar una tercera expedición que sería capitaneada por Hernán Cortés, quien ocupaba el puesto de alcalde de Santiago de Cuba. El negocio fue convenido y asentado en una escritura el 23 de octubre de 1518, y Velázquez
le entregó a Cortés un pliego de instrucciones en el que le ordenaba tomar posesión de tierras, anexarlas a la corona, colonizar y catequizar, entre otras órdenes. Hernán Cortés comenzó a darse vida de gran señor y a preparar la expedición, al tiempo que con sus hombres diseñaba un plan para independizarse de Velázquez. Así, el 18 de febrero de 1519, Cortés zarpó en secreto de las costas de Cuba. Al llegar a tierras veracruzanas, los soldados y marinos de Cortés fundaron una villa que recibió el nombre de Villa Rica de la Veracruz. Tras la elección del cabildo, con 2 regidores y 2 alcaldes, Hernán Cortés renunció al cargo de capitán de la Armada que le había otorgado Diego Velázquez y aceptó los de capitán y justicia mayor de la provincia de San Juan de Ulúa con la finalidad de conquistar y poblar aquellas tierras. El Cabildo de Veracruz envió a España a 2 procuradores para informar a la corona y al Consejo de Indias de lo acontecido y de los planes de conquistar la riquísima tierra recién descubierta. Los procuradores viajaron a España con regalos de oro, plata, plumas preciosas y la carta de Cortés. Diego Velázquez, enterado de la traición de Cortés, también envió a sus procuradores con otra versión de los hechos. La corona apoyó a Cortés, le otorgó el cargo de capitán general, gobernador y justicia mayor de la Nueva España. Los mayas fueron, sin duda alguna, una de las culturas prehispánicas más sofisticadas y originales de Mesoamérica. Por cerca de 2000 años, su gran genio innovador les permitió desarrollar una admirable cultura sustentada sobre una muy compleja estructura sociopolítica y económica. De igual manera, a través de una elaborada concepción simbólica y religiosa, los mayas se explicaron el funcionamiento de la naturaleza, del cosmos y del mundo sobrenatural, tratando de discernir el papel del hombre dentro de ese mundo, con el que interactuaron a través de un sistema de creencias, ceremonias y rituales. La cultura que hoy conocemos genéricamente como maya era en realidad un conjunto de diversos grupos étnicos que compartían una historia, religión y costumbres claramente reconocibles a través de un vasto territorio. Se trata de una cultura sumamente heterogénea, en la que existieron 30 lenguas y variantes estéticas y simbólicas palpables de región a región. Hola a todos, nos dirigimos hacia el Palacio Nacional, que es un marco espléndido para visitar la exposición de los mayas. Sobre los orígenes de esta formidable cultura de los mayas sabemos muy poco. Realmente existe un velo sobre cómo inició este pueblo. Se piensa que hace unos 4500 años un grupo protomaya se estableció en la región de los Altos de Guatemala y empezaron a surgir distintas etnias que empezaron a desarrollar ciertas variantes lingüísticas. Por distintos flujos migratorios, estos distintos grupos fueron ocupando las distintas regiones que conforman el gran territorio que hoy conocemos como el área maya.
Durante el periodo que conocemos como clásico, que se extiende del 250, 300 al 600 después de Cristo, es cuando sucede el máximo florecimiento de esta cultura maya. Y cuando, por supuesto, las dinastías y las élites mayas van a consolidarse en el poder. Sin embargo, este periodo va a llegar a su final con el llamado colapso maya. El colapso maya sucedió entre los años 800 y 900 después de Cristo y no sabemos realmente qué lo provocó. Lo cierto es que sucedió el fenómeno. En Chichén Itzá se van a conjugar elementos del centro de México, de la cultura tolteca, y elementos mayas, y se van a conjugar como un crisol para dar una nueva cultura que es conocida como la maya tolteca. Sin embargo, Chichén Itzá también va a ver su final. Hacia el año 1200, más o menos después de Cristo, la ciudad es destruida por los Cocom de Mayapán. A partir de este momento hay como una disgregación del poder político en Yucatán y entonces van a surgir 16 cacicazgos o señoríos, que son los que van a encontrar los españoles al momento de la conquista española en el siglo XVI. La exposición maya, Revelación de un tiempo sin fin, es apenas una pequeña muestra del gran legado que ha dejado esta espléndida cultura a la humanidad. Aquí tenemos reunidas numerosas piezas que provienen de distintas regiones de México y de Guatemala y que dan cuenta de ese gran genio creador de los mayas, de su capacidad innovadora y de su gran capacidad técnica. Entonces los invitamos a visitarla. Las banderas históricas mexicanas, todas están depositadas en el castillo de Chapultepec. Esta bandera, que perteneció a José María Morelos, es muy importante porque es una condensación de símbolos del primer movimiento. Hidalgo y Allende, Allende sobre todo, lleva el escudo del águila serpiente. Aquí ya tenemos a un águila en guerra, pero es un águila coronada. Está parada sobre las calzadas heráldicas de México. Eso quiere decir que esta bandera junta una antigua bandera y un escudo, el escudo de la Junta de Zitácuaro de la insurgencia. El lema está con los ojos y con las uñas igualmente victoriosas. Esto es muy importante porque no solamente está amenazada la Nueva España de caer en poder de los franceses en 1811 todavía, sino que también España está en poder de las tropas de Napoleón. Los colores están variados con el tiempo. Nosotros tendríamos que entender que estos son tableros azules y blancos que están representando los colores de la religión. Cuando los poderes femeninos, los poderes de la noche, se dan cuenta de la preñez de la madre, no quieren perder su dominio. Y se hace todo un plan encabezado precisamente por la diosa lunar, por Coyolxauhqui. Es necesario interrumpir el embarazo, interrumpirlo incluso con el asesinato de su propia madre. Todos se confabulan, atacan y, para hacer breve el relato, nace el sol, pero nace ya armado y al final él se impone matando a su hermana y matando a muchos de sus hermanos y haciendo que otros huyan. Todo este mito, toda esta acción está representada ritualmente y arquitectónicamente en el templo. Está plasmado en la escultura de Coyolxauhqui al pie de la escalinata. O sea, la diosa es matada en las alturas, rueda, como nos dice el mito, hasta caer vencida a los pies de su hermano. Pese a que el mito termina aquí, queda ya implícito que el sol también caerá para dar paso a la fuerza alterna.
fue el principio de la ciudad. En primer lugar, por ejemplo, ¿por qué este valle? ¿No? Sí. ¿Qué ofrecía este valle? Que ahora, bueno, la gente lo ve muy árido, ¿no? Y bueno, totalmente conurbado en muchas secciones, ¿no? Pero originalmente, ¿cómo era el ambiente? Y qué elementos vieron los teotihuacanos para fundar ahí la ciudad, ¿no? Dos cosas. Muy cerca del asentamiento se localizan los principales yacimientos de obsidiana. Hay que recordar que la obsidiana era el material con el cual se fabricaban la mayor cantidad, casi todos los instrumentos punzocortantes, cuchillos, puntas de flecha, en fin, todos estos objetos que ahora son los que utilizamos o fabricamos con metal. Ellos no conocieron los metales, de tal manera que era la obsidiana un recurso muy importante. Muy cerca de Teotihuacán se localizan estos yacimientos, por lo cual nosotros tenemos evidencias de que probablemente los teotihuacanos, o muy seguramente, controlaban los yacimientos de obsidiana. La obsidiana llegaba a la ciudad en forma de materia prima, en los talleres de la ciudad se transformaba y seguramente se distribuía en muchas partes de lo que era el antiguo territorio mesoamericano. Otra cosa interesante es de que Teotihuacán se encuentra ubicado en lo que sería el paso natural entre la costa del Golfo y el Pacífico, de tal manera que en esa época había muchas otras comunidades que necesitaban estar intercambiando o vincularse y necesariamente Teotihuacán facilitó o se ubicó en ese lugar para aprovechar este paso natural. Esto que mencionas del control de obsidiana, bueno, es muy importante, me parece, porque además es como el control de la tecnología, ¿no? Todas las herramientas y toda la cuestión bélica, ¿no? De la fabricación de armas, pues ellos tienen la materia prima para hacerla. Oye, también hablan de que, bueno, estaba cerca del lago, ¿no? También hay una explotación de la cuestión lacustre. Cuando surge Teotihuacán, existen una gran cantidad de comunidades que están explotando los recursos que provee el medio ambiente. Algo interesante que nosotros hemos notado en los últimos años es de que al inicio de Teotihuacán se construyen unas obras hidráulicas muy grandes, muy importantes para favorecer la producción agrícola. Sin embargo, notamos que muy al principio de Teotihuacán, probablemente por una decisión del Estado, del gobierno teotihuacano, se ordena la clausura de estas obras. Esto nos lleva a plantear una situación problemática. Los teotihuacanos dejaron de producir en una fase muy temprana de su desarrollo. El templo mayor tiene que entenderse como una ciclicidad. Para que se dé una ciclicidad tiene que existir una oposición de contrarios. Y esto lo podemos ver de una manera estática en la arquitectura misma del templo, o lo podemos ver desde un aspecto dinámico a través del mito del Coatepec, el mito del nacimiento del sol precisamente en el Cerro de las Serpientes. Vayamos al primer caso. El templo mayor representa una dimensión doble en la que la parte septentrional está ocupada por una fuerza, la parte meridional está ocupada por la otra. En la parte del norte, quien domina es el dios Tlaloc. En la parte del sur, quien domina es el dios Huitzilopochtli. Por un lado tendríamos en el norte lo femenino, lo húmedo, lo frío, lo de abajo. Por el lado contrario estaría Huitzilopochtli como dios solar, que está representando lo alto, lo caliente, lo masculino. Ninguno de los dos puede existir sin el otro. El templo mayor recibe el nombre de Coatepec. Coatepec es el Cerro de las Serpientes. Este nombre de Coatepec es precisamente el del cerro, donde se produjo el milagro del nacimiento del sol. Y es también un claro ejemplo de transición de gobierno. La que sirve de eje en este caso
es una diosa muy poderosa que es Cihuacóatl. Una mujer que hace el papel de sacerdotisa que está barriendo ritualmente, cae un plumón del cielo, ella la guarda el plumón en el seno y resulta embarazada. Y esto no es sino el matrimonio del cielo con la tierra para producir un nuevo ser. Pero resulta que ella ya había antes tenido muchos hijos de carácter femenino. Son la luna, Coyolxauhqui, y 400 guerreros, que son 400 guerreros nocturnos.